Como parte de las preposiciones de lugar, nosotros tenemos tres palabras específicas que son at, in y on, que en español todas significan en. E incluso en español utilizamos la preposición en de diferentes maneras, dándole diferentes sentidos posibles a la palabra. Y en inglés eso es explícitamente diferenciable. Cuando nosotros utilizamos en para referirnos a puntos, o a lugares específicos hacia los que podemos apuntar, entonces nosotros decimos at. Por ejemplo, si yo estoy señalando mi trabajo, ¿no? O estoy diciendo que alguien está en su trabajo, entonces yo utilizaría at, at work, o por ejemplo, at school, en la escuela. At siempre se utiliza para lugares que no se están especificando de forma directa. O sea, por ejemplo, cuando yo hablo de estar en la escuela, no significa que yo necesariamente esté adentro físicamente de un salón o de un espacio cerrado, como vamos a ver que es el caso para utilizar in, sino que al yo decir que estoy en la escuela, me estoy refiriendo a mi ubicación en el espacio escuela, no necesariamente estar adentro de la escuela, porque yo podría estar en un patio, por ejemplo, podría estar en la azotea, ¿no? De la escuela. Entonces, el at es a veces un poquito confuso de utilizar, pero siempre habla de lugares específicos a los que podemos apuntar o que se utilizan de una forma como que general, ¿no? El caso de in es mucho más sencillo porque este se utiliza en particular para espacios cerrados. Entonces, por ejemplo, yo si estoy en un cuarto, entonces si estoy in a room, estoy adentro de un cuarto. En ese sentido se utiliza en estar adentro, ¿no? También se utiliza para hablar de estar en ciudades o en países o en regiones en general, ¿no? Podemos hablar de cualquier punto geográfico utilizando la palabra in. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos in Mexico, ¿no? Vivimos en México. Y on, ese no tiene usualmente nada de ambigüedad. On se utiliza para objetos que están sobre superficies. No necesariamente objetos, también pueden ser personas. Por ejemplo, si algo está en la mesa, ese en no se refiere a estar dentro de la mesa, se refiere a estar encima de la mesa. Entonces este in es más o menos un dentro, sentido de dentro, mientras que on es un sentido de sobre o de encima. Con esto empezamos a ver algunos ejemplos y para determinar cuál es la preposición que tenemos que utilizar, pues siempre nos vamos a fijar en el espacio en blanco y en el objeto o el lugar o la persona que viene después de ese espacio en blanco. Aquí sí va a ser necesario que sepamos el significado de la palabra o que por lo menos tengamos una idea, porque así podremos determinar pues cuál de estos tres casos es. Lo del inicio no nos interesa tanto, pero sí nos puede ser útil. Aquí estamos en particular hablando de the table. The table significando la mesa. Entonces, ¿cómo utilizaríamos la palabra en respecto a una mesa? ¿O a qué nos referiríamos diciendo en la mesa? Pues a que está en una superficie, ¿no? Entonces aquí completaríamos con on. Si yo sé el sentido completo de las palabras, yo aquí tendría el libro está en la mesa y este en se está refiriendo a la superficie de la mesa, por lo que debemos contestar on. Continuemos ahora con the milk is in the fridge. La leche está en el refrigerador. ¿Y cómo utilizamos en este sentido? Bueno, pues diciendo que está en el refrigerador, pues nos estamos refiriendo a que está dentro del refrigerador, ¿no? Entonces, tendríamos que colocar in. Este es un ejemplo bastante ilustrativo, el que sigue. Tenemos she is waiting in the bus stop. Estamos diciendo ella está esperando en la parada del autobús. Ahora, la parada del autobús no es un lugar en el que yo pueda estar encima. Yo no estoy encima de la parada del autobús, así que descartamos on. Y la parada del autobús no es realmente un lugar dentro del cual yo esté, no en un sentido general. Claro, podríamos hablar de una estación que está absolutamente cerrada y entonces podríamos decir que estamos hablando de in, pero en general esto se refiere a un punto específico, a un lugar en particular. Por lo que aquí tendríamos que utilizar at, porque no estamos ni sobre la estación
ni estamos dentro de la parada del autobús. Entonces tenemos que usar at casi que por descarte. Continuamos con uno muy similar, donde aquí decimos we met the corner of the street. Nosotros nos encontramos en la esquina de la calle. Y bueno, hablando de la esquina de la calle, pues bueno, la esquina de la calle no es exactamente un lugar en donde yo pueda estar dentro. Entonces, aquí quitaríamos in. Ahora, la esquina de la calle tampoco es realmente una superficie. Cuando nosotros decimos nos vamos a encontrar en la esquina de la calle, no estamos diciendo que nos vamos a encontrar literalmente sobre la banqueta, sino nos vamos a encontrar alrededor de ese punto, en ese lugar particular. Por lo que aquí tendríamos que usar nuevamente at. Este siguiente tipo de oraciones siempre es muy sencilla porque, por ejemplo, aquí nos ponen directamente Canadá. Canadá siendo obviamente una región, un país en particular. Así que si yo reconozco eso, ese nombre propio, entonces yo de inmediato voy a colocar in. Y aquí estaremos diciendo mi abuelo vive en Canadá. Y listo. Esta última también es un buen ejemplo refiriéndonos hacia the wall. The wall significa pared. Aquí estamos diciendo hay un reloj en la pared. Ahora, obviamente no podemos elegir in porque la pared no es un lugar dentro del cual yo pueda estar dentro. Ahora, tampoco es at porque no es un lugar, la pared no es un punto específico. Tiene que ser on porque es una superficie. Claro, es una superficie vertical, pero al final, cuando decimos que el reloj está en la pared, nos estamos refiriendo a que está encima de la pared, sobre la pared. Por lo tanto, elegiríamos on.